Bienvenidas a una entrega más de nuestra serie. Esta vez trataremos algunas ideas del texto La historia de la sexualidad, volumen 1, La voluntad de saber, del filósofo francés, historiador de las ideas y teórico social Michel Foucault. Nos basaremos en la edición de 1998 publicada en español por la editorial Siglo XXI en Madrid, centrándonos en los capítulos 3, 4 y 5. El propósito de su exposición es desentrañar el proceso de lo que él llamó el juego de la verdad y del sexo heredado del siglo XIX. Es decir, se pregunta cómo es que se ha formado el discurso científico sobre la sexualidad, el cual parece generar un velo o una cerrazón en torno al sexo y que al mismo tiempo desata mayor deseo de saber sobre este. Y ello es lo que el autor llama la voluntad de saber. Entonces nos dice, en la historia podemos identificar dos grandes procesos de producción de la verdad sobre el sexo. Por un lado, nos encontramos con las sociedades que se dotaron de una ars erótica, como la china, la japonesa, la también identificada en India, Roma y las sociedades árabes musulmanas. Y la particularidad de la ars erótica es que la verdad sobre el sexo se obtiene a partir de la experiencia misma del placer, tomada como práctica y recogida como experiencia. En cambio, Occidente ha desarrollado procedimientos rigurosamente opuestos a las artes de las iniciaciones sexuales y esto está contenido en lo que él llama la ciencia sexualis, instrumentado a través de la práctica de la confesión. La confesión de la verdad se inscribió en el corazón de los procedimientos de individualización por parte del poder, mientras que la confesión libera, el poder reduce al silencio. Así, mientras otras formas de trabajo aseguraban la acumulación del capital, Occidente se valió de la confesión para producir la sujeción, es decir, su constitución como sujetos. Pensemos en las declaraciones de un reo durante un juicio o las dinámicas de confesión en el catolicismo. Entonces, la verdad y el sexo se ligan en la confesión por la expresión obligatoria y exhaustiva de un secreto individual. Y esto se transformó en la ciencia sexualis por 5 medios: por una codificación clínica del hacer hablar, por el postulado de una causalidad general y difusa, es decir, que al más sencillo acontecimiento en la conducta sexual, como accidente, desviación, déficit o exceso, se le supone capaz de acarrear las consecuencias más variadas a lo largo de toda la existencia. También por el principio de una latencia intrínseca de la sexualidad, o por el método de la interpretación, es decir, el trabajo de producir la verdad, si se quiere validar científicamente, debe pasar por esa relación. Y por último, por la medicalización de los efectos de la confesión. Pensemos en los relatos de un paciente en consulta médica. Necesita decir todo, confesar sus hábitos y explicar sus síntomas para que su enfermedad pueda ser diagnosticada. La sexualidad es entonces un dispositivo histórico regulado y regularizador de saber y de poder que ha funcionado desde el siglo XVII mediante 4 conjuntos estratégicos. El primero, la esterilización del cuerpo de la mujer. Después, la pedagogización del sexo del niño. Después, la socialización de las conductas procreadoras. A través de la medicina se establecería el control de la fecundidad de las parejas y la natalidad con fines económicos según la situación del cuerpo social. Y por último, a través de la psiquiatrización del placer perverso, a partir de la cual el impulso sexual se instituiría como instinto biológico y psíquico autónomo, pues toda expresión encontrada funcional o fuera de la norma sería analizable clínicamente y considerada como una patología. Para explicar cómo se llegó a ello, Foucault estudia la transformación de los mecanismos del poder hacia la modernidad, esto es, la transición del poder soberano al poder disciplinar y el desarrollo del poder sobre la vida o biopoder. El soberano, un rey, ejercía su poder poniendo en acción su derecho de matar o reteniéndolo al dejar vivir.
mientras que el poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII a través de dos polos: el del cuerpo como máquina, concentrado en la educación del cuerpo, el aumento de sus aptitudes, la extracción de sus fuerzas, el incremento de su utilidad y al mismo tiempo de su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas, la anatomopolítica del cuerpo humano. El otro polo tiene que ver con lo que llamó el cuerpo-especie. En el cuerpo pensado por la mecánica de lo viviente, el cuerpo pensado como soporte a los procesos biológicos, la reproducción, el nacimiento y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores, es decir, una biopolítica de la población. Entonces, la articulación de la anatomopolítica y la biopolítica se realizaría en la forma de arreglos concretos que constituirían la gran tecnología del poder en el siglo XIX. El dispositivo de la sexualidad es uno de ellos y es de los más importantes. Entonces, la noción de sexo permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones y placeres, uniendo una serie de saberes de la sexualidad humana con las ciencias biológicas de la reproducción, sin tomar realmente nada de las ciencias, salvo algunas analogías y algunos conceptos trasplantados, de manera que la sexualidad humana recibió una garantía de cuasi cientificidad. La unión entre los saberes sobre la sexualidad humana y los argumentos biologicistas. Finalmente, la noción de sexo aseguró un vuelco esencial. Permitió esconder la relación directa entre la sexualidad y el poder, haciendo parecer a la sexualidad como una unidad independiente, específica e irreductible, respondiente a sus propias dinámicas que el poder supuestamente intentaría dominar. El deseo del sexo, el deseo de tenerlo, de acceder a él, de descubrirlo, de liberarlo, de articularlo como discurso, de formularlo como verdad, constituyó al sexo mismo como deseable, y esa deseabilidad del sexo nos fija a cada una de nosotras a la orden de conocerlo, de sacar a la luz su ley y su poder. La ironía está en que esa deseabilidad nos hace creer que afirmamos contra todo poder los derechos de nuestro sexo, cuando en realidad nos ata al dispositivo de la sexualidad. Bueno, además de que no podemos trasladar su análisis a la realidad latinoamericana sin pensar que el poder institucional no se organiza de manera tan condensada, la crítica permanente que haremos a la obra de Foucault, pero a la historia de la sexualidad en particular, es que a pesar de que anuncia el análisis de las relaciones de poder, no desarrolla e incluso invisibiliza la simetría y las particularidades de la producción de las diferencias entre los géneros, pues ello también enmascara relaciones de poder. Foucault, al jamás mencionarlo, no deja de abonar al androcentrismo. Gracias por acompañarme. Comparte, libera y difunde.